Cordial saludo, mi nombre es John Edward Murillo Saldaña, hablo en representación de los compañeros Luis Alonso Osorio, Anderson Camilo Grisales, para el desarrollo de la tarea 4 Manejo Integrado de Plagas en Agrosistemas. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenecientes a la Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias del Medio Ambiente. Bien. Primero que todo vamos a empezar a hablar de las características agronómicas del cultivo de tomate. Para empezar vamos a hablar de la fisiología, que se trata de un cultivo que puede durar varios años, aunque su cultivo se convierte en anual. Es una planta herbácea con un sistema radicular muy amplio que se desarrolla entre los 50 y 60 centímetros de profundidad. Se compone de una raíz principal desde que parte en una gran cantidad de ramificaciones. El tallo es anguloso y recubierto de una vellosidad permanentemente visible. Muchos de estos pelos son de origen glandular y dotan a la planta un olor muy característico. En principio es de porte muy erguido, pero cuando alcanza un determinado desarrollo y debido peso se vuelve rastrero. Sus hojas son compuestas e imparaminadas. Generalmente se constituyen entre 7 a 9 foliolos lobulados que también están recubiertos de pequeñas vellosidades. La planta de tomate no necesita ninguna necesidad de fotoperiodo en cuanto a su capacidad para tomar flores. Sin embargo, sí determina su crecimiento vegetativo. Bien. Bueno, ya pasando al tema de lo de la germinación, podemos decir que puede durar aproximadamente en el almacijo entre 8 semanas. Para su germinación se siembran los tomates en un almacijo en el interior de un invernadero o una zona dentro de nuestras propias casas. Esta operación se debe realizar entre 6 a 8 semanas antes de la última helada de la temporada. La planta de tomate suele ser muy delicada o propensa al frío o a las bajas temperaturas, y esto puede ocasionar su muerte. A las 2 o las 3 semanas de la siembra se trasplantan los pequeños brotes a un recipiente un poco más grande, o como pueden ser envases de yogur, como lo muestra la imagen que está en la diapositiva, o algún recipiente similar. En cuanto al tiempo de la cosecha desde su plantación, son más o menos unos 3 meses. Algo acá muy importante son las distancias de siembra. A la hora de iniciar un cultivo de tomate, si no se aborda correctamente este punto, puede ser causal de principales incidencias de enfermedades, maduración tardía y un escaso rendimiento. Si la distancia entre las plantas es insuficiente, la densidad muy alta, es muy probable que la incidencia puede ser muy propensa a las enfermedades por su baja aireación, mientras que también las plantas van a empezar a competir por luz, agua y los respectivos nutrientes, haciendo que el crecimiento sea aún más lento y la productividad sea más baja. Los tomates pueden llegar a ser más pequeños, madurarán más lentamente y tendrán un tamaño menos uniforme. Además, las labores propias del cultivo pueden ser un poco complejos. En cuanto a la poda, el tutorado será más difícil, la falta del espacio entre las plantas para trabajar. En cambio, si la distancia es demasiado grande, quedará mucho espacio al descubierto, lo que ayudará a que crezcan hierbas espontáneamente más rápido y el tiempo que se desaprovecha en el espacio. Puede obtener espaciados mayores si lo asociamos a otros cultivos, como por ejemplo la cebolla o la lechuga. Bueno, en cuanto al invernadero, existen dos formas diferentes para plantarlos.
en filas simples separadas que están más o menos entre 1 a 4 metros entre ellas y dejando entre 30 a 40 centímetros entre las plantas para realizar las diferentes labores. En hileras dobles separadas de 50 a 60 centímetros entre ellas y 40 a 50 centímetros entre las plantas de la misma hilera, dejando pasillos de 80 a 100 centímetros entre cada dos hileras. Siguiendo esta disposición se alcanzarán densidades de 2,2 y 2,5 de plantas metros cuadrados. En cuanto a la época de siembra, esta puede ser en septiembre hasta diciembre o en primavera. Los tomates normalmente necesitan de suelos ricos en materia orgánica. Esto se puede lograr tratando previamente la tierra con estiércol o compost, un compost que ya esté pues, madurado o debidamente procesado. Normalmente las solanáceas, como es la planta de tomate, necesitan una muy buena exposición al sol. La planta de tomate si nosotros deseamos plantarla, si ya sea pues no sé, dentro de nuestras casas, no vale la pena hacerlo si este no cumple con este requerimiento, que son más o menos entre 6 horas de sol diarias. Simplemente la tomatera no se va a producir, no va a producir en lugares sombreados. Cabe resaltar que las tomateras necesitan tener las raíces calientes, por lo cual es necesario arrancarle las hojas inferiores y hacer que la planta crezca erguida para que el sol dé directamente sobre la tierra y cubra las raíces de la planta. Otro punto importante es el tema del agua, del riego y del agua. Al momento de regar la tomatera hay dos puntos muy importantes que debemos tener en cuenta, y es cómo regarla y cuánta cantidad debemos aplicarle a este tipo de cultivo. Las hojas de esta planta son muy propensas a adquirir enfermedades, por lo cual al momento de regar la planta de tomate es de vital importancia no mojar las hojas de esta. Por lo tanto, la tomatera desgarrará un exceso de humedad, por lo cual se recomienda no regar la planta con mucha frecuencia y sí verterla en una buena cantidad cada vez que se riegue. Entonces, bueno, evitando pues mojar las hojas. Algunos consejos básicos. Las plantas de tomate por naturaleza es una planta trepadora, por lo cual se necesita ser estacada desde el principio, y lo ideal es poner un soporte vertical de 1,5 metros junto a ella al momento de plantarla en un lugar definitivo. A la medida que la tomatera vaya creciendo, habrá que ir amarrándola al soporte e ir dirigiendo su crecimiento, pero debemos tener mucho cuidado con los amarres, pues no debemos apretarlos tanto para no cortar el ensanchamiento del tallo principal. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar un poco de la plaga del cultivo de tomate. En este caso vamos a hablar de la mosca blanca. Normalmente, bueno, sí. La mosca blanca tiene un aparato bucal perforador succionador muy bien desarrollado. Tiene un ciclo biológico que está más o menos entre 6 estallidos, que es el primer huevo, el segundo, el tercero y el cuarto larvales, habitualmente denominados pupa, aunque estrictamente hablando de esto no sé si sea cierto, y pues ya en la fase adulta. Esta plaga puede ocasionar tantos daños directos como indirectos. Su tipo de reproducción son partejoneosis. Pertenece a la familia de Aleloraidae. Normalmente están en países tropicales, por lo que podemos decir que, según literatura, es de origen Pakistán. Es una plaga temidamente a su elevado grado de resistencia a numerosos insecticidas.
y su resistencia a transmitir virus. Normalmente los controles usados por el productor son las mallas anti-insectos o algunos controles biológicos como los que vemos en las diapositivas: Encarsia formosa, Eretmocerus mondus, Delpactus piscillus. Bueno, en cuanto al plan de manejo integrado para la mosca blanca, para identificación de la especie de la mosca blanca se hará una captura previa de adultos y ninfas. Luego se hará una liberación de biocontroladores, los cuales serán pupas de avispas Encarsia formosa y Amtus obtenidas al pie de la cría del laboratorio. Adicionalmente, el producto evaluado para la eliminación de adultos de la mosca blanca será un extracto comercial de ajo-ají. Bien, procedemos a unos tratamientos evaluados por el control de la mosca blanca. Es el control que se monitorea en el comportamiento de la plaga sin aplicación de ningún tratamiento. Formosa aproximadamente a eclosionar, repitiendo este procedimiento 15 días después del tratamiento con extracto de ají, y se realizarán 2 aplicaciones del producto, cada uno 15 días en concentración de 5 centímetros cúbicos. Formosa a Fusipennis aproximadamente medir como adultos. En cuanto a la recolección y montaje, bueno, se recolectan las hojas con ninfas adultos. Estas hojas se llevarán a las cámaras de emergencia por un día, los cuales contienen frascos recolectores de vidrio. Estos frascos se concentran en las moscas blancas a medida que van emergiendo. De allí se recolectan por medio de un aspirador bucal, colocando por un frasco la cantidad determinada de la mosca. Dentro de cada frasco que fue utilizado para el transporte de las moscas, se colocó una hoja limpia con el fin de evitar fricción en el frasco para no causar muerte a las moscas que vamos a elegir para esta recolección. Bueno, y acá pues más o menos un costo de la implementación a un MIT en el tomate. No colocamos un precio determinado para el montaje que viene entre madera, clavos, palino, pala, debido a que pues, estos pueden variar por su locación. Plástico invernadero por 6 metros de ancho, calibre 6, tramo por 10 metros, 198.000 pesos. Malla anti-trips por 4 metros de ancho, por 25 metros de largo invernaderos, 482.500. Frasco de envase de vidrio 250 mililitros por 24 unidades, cuadrada tapa MET, 39.000 pesos. Aspirador bucal, aspiradora de insectos de arañales recolector de succionador mosca, 219.000 pesos. Biocontroladores, 100.000, 722.000 pesos. Producto para la eliminación de la plaga que es el ajo-ají por 1 litro, 46.200. Igualmente no se coloca un costo de manos de obra debido a que también puede variar por su locación. Bien. Bueno, seguido de ello vamos a hablar de un cultivo a campo abierto, en este caso la palma aceitera africana, Eleesis guineensis. La fisiología de esta palma es una planta monocotiledónea. En condiciones normales una palma adulta tiene entre 30 a 49 hojas funcionales. ¿Qué queremos decir con estas hojas funcionales? Estas hojas funcionales pues bueno, son plantas completamente verdes, en óptimas condiciones, no secas, que ayudan al proceso de la fotosíntesis. Un sistema radicular que se encuentra debajo del bulbo y que se expande a partir del cual está debajo del tallo. Bien. En cuanto a la distancia de siembra,
cada 9 metros con una densidad de 143 palmas por hectárea. La mejor época para garantizar un buen cultivo es a inicios del periodo de lluvias. Bueno, prefiere suelos moderadamente ácidos entre 5,5 a 6,5, aunque estos normalmente presentan algunas deficiencias. Este cultivo, bueno, las plantas de palma de aceite normalmente están atacadas por una plaga que lo puede, como nombre vulgar será pues el cucarrón de las palmas, lo llamamos, inclusive el picudo. El cucarrón de las palmas, nombre científico Rhinochoporum palmarum, es una plaga, es una especie neotropical. Tiene un ciclo biológico de 4 fases: huevo, larva, pupa y ya un adulto. También hace daños directos como indirectos. Los controles más usados por el productor es un trampeo masivo. En este caso se utilizan recipientes de plástico y otros atrayentes. Los atrayentes están constituidos por la feromona sintética de agregación, control biológico, hololepta, un control químico que se realiza a aplicación de 100 centímetros cúbicos del herbicida sistémico metanoarzonato monosódico. Bien, continuando con ello, el control propuesto por el grupo es el siguiente, donde va a tener una mano de obra que va a ser el que encargado de construir, ubicar las trampas, revisar periódicamente las trampas, cambiar el cebo, la feromona, monitorear el aumento de la población de la plaga, el manejo de las palmas que tengan presente AR y PC, por último la aplicación de químicos en caso de que llegue a ser necesario. En cuanto a las trampas de feromona, se ubican cada 100 metros, 100 metros, y ya que se está tratando de una hectárea de cultivo, entonces la cantidad de trampas necesarias es de 4. Una feromona sintética Rhizoporum, esta feromona se debe mantener a temperatura inferior de 0 grados centígrados hasta que llegue el momento de ponerla en la trampa. Este precio se tiene en el mercado más o menos entre los 80.000 como la fórmula que se cambia cada 3 meses. Entonces para una sola trampa se necesitarán entre 10 a 12 unidades. Por lo tanto, al ser 4 trampas se necesitarán entre 40 a 48 unidades de esta feromona. Un cebo vegetal, los materiales necesarios para esto son económicos y fáciles de conseguir, ya que es caña de azúcar y agua y melaza. Se pueden estimar que el precio cuesta en los materiales por cada cebo es aproximadamente entre 3.000. El cebo, como se debe cambiar cada 2 semanas, entonces cada rampa necesita entre 2 cebos al mes. Por lo tanto, al ser entre 30 y 36 meses, cada trampa necesita entre 60 y 72 cebos. Entonces son de 4 trampas necesariamente entre 240 y 288 cebos. Bueno, entonces, pues bueno, aquí ya un resumen de un costo total, que serían los servicios y productos necesarios, la mano de obra, la feromona sintética, el recipiente plástico, los cebos vegetales, por un total
por un costo total entre 28.415.780 a 34.074.936. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención.